tardes a todos. Es un placer darle la bienvenida a esta sala y agradecerle su presencia en la presentación del libro Personajes villanenses 1575-2009, La huella de la memoria. Esperando puedan disfrutar del acto y acercarnos un poco más al mundo que nos propone el libro. También quiero agradecer la asistencia de Francisco Iniesta, Paula García y Plácido Galván, concejales del Ayuntamiento de Villena, que nos acompañan en este acto. En primer lugar, nos dirigirá unas palabras Esther Perales, directora de la sede universitaria de Villena, a la que agradecemos su presencia. Acto seguido, Antonio Martínez Puche nos ofrecerá la presentación del autor y de la obra. De Antonio se podría hablar largo y tendido, pero no es el fin de esta presentación, por lo que resumiré diciendo que aparte de ser buenos amigos y compañeros en otros proyectos, es licenciado en Geografía e Historia, especializado en Geografía, profesor titular de la Universidad del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante y doctor en Geografía. Seguidamente nos dirigirá unas palabras el autor. Y para final reservaremos un espacio para sus preguntas y sus impresiones. Dicho esto, tengo el gusto de ceder la palabra a Esther Perales, directora de la sede universitaria de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me reitero daros la bienvenida y agradeceros por vuestra presencia en este acto que nos ocupa, y sobre todo pues es un placer ver a tantas personas reunidas hoy aquí que siguen entrando, que comparten o que compartimos pues el interés por la historia, la memoria y sobre todo la identidad de Villena. Cada vez que la cultura nos convoca, la respuesta de nuestro pueblo pues demuestra que sigue viva, que la cultura sigue viva, que sigue despierta y que sigue orgullosa de aprender y conocerse mejor. Hoy nos reúne un libro, pero también nos reúne su autor, Joaquín Sánchez Huesca, que ha sido el que nos ha convocado y que ha tenido mucho éxito de convocatoria a las pruebas que me remito. Y como todos sabéis, los presentes, como todos sabéis, es un villenero que ha dedicado tiempo, esfuerzo y pasión a investigar los episodios, los personajes y las huellas que han dado forma a nuestra ciudad. Si en Villena nos podemos sentir orgullosos de algo, entre otras cosas, es de tener a personas que desde dentro del pueblo trabajan con constancia por recuperar y difundir su historia. Pues Joaquín forma parte de este grupo de personas, de nuestros vecinos, que entienden que conocer el pasado es una necesidad para fortalecer nuestra identidad y valorar lo que somos. Por eso este acto no solo celebra la publicación de este nuevo libro, sino que también celebra el compromiso de un ciudadano con su tierra, con su gente y con la cultura local. Y al mismo tiempo, pues también celebramos vuestro compromiso, el de los que estamos hoy aquí o de los que estáis aquí hoy, para escuchar, para aprender y para seguir construyendo entre todos la memoria colectiva de Villena. Gracias por acompañarnos, por llenar este espacio y por demostrar una vez más que Villena tiene un profundo interés por su historia y que sin ese interés ningún libro, ninguna investigación y ningún acto como este pues tendría sentido. En este momento pues aprovecho la ocasión para agradecer a Joaquín que haya contado con la sede universitaria en este proyecto, una vez más al Círculo Agrícola Villenense por abrir pues este espacio que en principio podría ser privado, pues en un acto pues abierto, local y que fomenta pues estos encuentros culturales que yo creo que tienen muy buena acogida. Bueno, Antonio que se va a ocupar de profundizar un poquito más en la lectura, y a los miembros de la corporación pues por acompañarnos presentes hoy, y a todos vosotros por estar aquí. Así que sin más, pues os invito a disfrutar de esta presentación y a acompañar al autor en este recorrido por un nuevo capítulo de nuestra historia, una historia compartida. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, Esther. Y ahora cedemos el micrófono a Antonio para que nos realice la presentación de la obra y su autor. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, queridas concejales, amigos y amigas. Bueno, agradecer la invitación de Chimo por presentar este libro, sobre todo rodeado de amigos y amigas, amantes y curiosos de la historia de nuestra querida población, ¿no? Villena. Porque siempre hay que felicitarse cuando se presenta un libro, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde todo el mundo está un poco pues vinculado a pantallas, ¿no? Y a informaciones a golpe de tweet, pues el hecho de tener un libro desde el punto de vista físico y sobre todo de historia de tu localidad es realmente pues un elemento de, bueno, de agradecimiento y de felicitación, ¿no? También tengo que agradecer a la CAM, al Círculo Agrícola Mercantil y a la sede universitaria que hayan también pues apadrinado, ¿no? la presente presentación, valga la redundancia. Bueno, hay que felicitar a su autor por la buena intención y el laborioso esfuerzo de hacer acopio de una inmensa cantidad de nombres, cifras y letras. Un poco suena a concurso, pero realmente es así, porque hay momentos en el que uno se pierde con tanto dato, con tantas referencias que son de gran utilidad, sobre todo para los que nos apasiona el tema de la historia y de la historia, en este caso, local. Una información que aparece aparentemente dispersa y que él ha intentado, sobre todo, acoger procedente de diferentes fuentes, sobre todo la prensa local, que es una fuente, yo creo que siempre ha sido un pilar fundamental para entender nuestra historia. Documentos de archivos, muchos, que quizá no tengamos la accesibilidad y la facilidad para llegar a ellos, y que Chimo lo que ha hecho es, de alguna forma, hacer acopio y reproducir lo que dicen esos documentos. Y luego libros con una notable longevidad, ¿no? Que muchos de ellos o bien son difícilmente accesibles o ya no están, ¿no? Y Chimo hace esa referencia pues, a esos libros a través de fuentes de carácter secundario y demás, ¿no? También es importante la labor de socializar y de compartir la información historiográfica, que, como he dicho, a veces están en fuentes donde no tiene acceso la mayoría de conciudadanos y conciudadanas, y que Chimo ahí, sobre todo en esos 12 capítulos que estructura en función también de las fuentes, que yo entiendo que luego él profundizará más en su propia obra, ¿no? Pues lo hace también bastante fácil. Y luego también el parámetro vinculado a la oportunidad, ¿no? Yo creo que es muy oportuno, sobre todo en el contexto que nos encontramos, aunque ya se han terminado los fastos del 5º centenario, pues que salga un libro de esta naturaleza, sobre todo con personajes que están muy vinculados también a ese 5º centenario, como por ejemplo la familia de la propia portada, Martínez de Olivencia, que estuvo bajo el servicio de Carlos V y también de Felipe II, y que puede ser un buen pretexto y contexto para ese relato. Estaba hablando con Paula de que Villena pertenece a ese itinerario europeo de la ruta de Carlos V, y podría ser un elemento también añadido, porque tampoco se conoce muy bien las andanzas de este personaje villenense, nacido en Villena, y que hizo, bueno, pues también ejercicio de gran honores, ¿no? y fortuna, sobre todo al servicio de la monarquía, ¿no? Aunque, bueno, como dice su autor, yo sí que esperaría un segundo libro. Él lo hace tanto en la introducción como en ese corolario final, ¿no? Pero no solamente un segundo libro, sino yo también apelo a lo que dice el propio autor en el libro, a ese diccionario necesario de personaje villenense, y que sin duda creo que sería de gran utilidad, ¿no? Y que, bueno, luego al final apelaré a que las instituciones públicas, a las que también apela Chimo, se mojen más allá de las entidades privadas que lo han hecho, sobre todo también para dar luz a esta obra, ¿no? Yo sé que Chimo es de Azorín, ¿no? Es muy de Azorín, pero yo apelo a Galdós y a Unamuno, sobre todo en el marco de la intrahistoria, eso decía Don Miguel, en la necesidad de profundizar en la historia
a veces silenciosa, de la vida cotidiana de un pueblo, ¿no? Porque con tanto personaje, yo no sé si esa faceta, no se la conozco a Chimo, pero igual la tiene escondida y puede ser también un incentivo. Esto da también para un relato, para una novela de carácter histórico que podría estar vinculada a Carlos V, porque con la lectura a mí me ha inspirado diferentes iniciativas y diferentes ideas que luego también iré compartiendo, ¿no? Sin duda hay, si no me equivoco, más de 175 personajes, he perdido la cuenta, de los cuales 12 solo mujeres. Es un dato curioso, pero bueno, hay que referenciarlo así, ¿no? De hecho, en relación a las referencias, o sea, a las continuadas referencias, yo he contabilizado aquí 13, algunos más conocidos que otros, por ejemplo, como Ruperto Chapí, Sancho García de Medina, Joaquín María López, Juan Martínez de Olivencia, Pedro de Medina, que era sobrino de Sancho García de Medina, o José de Zapatero Ujeda, ¿no? Pero luego aparecen otros personajes que yo es la primera vez que los he leído, ¿no? Y que sería interesante también, pues, profundizar más, ya que hacen referencia, como él hace muy bien, ¿no? Al final, en uno de esos numerosos anexos que pone, usando las fuentes y citando las fuentes donde hacen referencia, como digo, a esos personajes, pues profundizar un poco más, sobre todo como se ha hecho en el anexo 3, que me encanta el anexo 3. Sobre todo cuando habla de los 3 personajes, ¿no? Que son Eduardo Marín Casal, Salvador Avellán García y Gaspar Archen Avellán. Lo digo porque sería, por ejemplo, de Leonor de Esteban, no tenía Fray Leonardo Miguel, Gaspar de Pedro, Juan Piñero Osorio, Alonso Rodríguez Navarro, Catalina Ruiz de Alarcón, ya nos suena un poquito más, Martín Selva. Son personajes que muchos de ellos no los había escuchado nunca, ¿no? Y que vienen referenciados, además, con cierto grado de notoriedad en el libro de Chimo y en las fuentes que ha consultado Chimo. En el caso que decía del anexo 3, me ha gustado bastante, porque además hemos descubierto a personajes, algunos ya los conocíamos, pero por ejemplo, Eduardo Marín Casal, médico natural de Villena, su amor por las fiestas de moros y cristianos, que también nos une a las 4 personas que estamos aquí sentadas y los que están también al otro lado. Además, aquí está media comisión del 175 aniversario de los Pueblos Nuevos, por cierto. Pero además, el origen del nombre de Villena a mí me parece súper interesante, sobre todo esa intercambio de cartas, ¿no? Que se produce con otros 2 autores, con Perlasia y Nazario Navarro, sobre el origen del nombre de Villena, que yo al final no me ha quedado claro si al final eso de vigerrense, ese gentilicio está bien utilizado o no, que eso lo utilizaba José María Soler, porque hay gente que lo pone en duda. El de Túrbula parece ser que está claro, el de Túrbula está claro, ¿no? Luego también el tema de Salvador Avellán García, donde a través de retazos de la historia de Villena, que no por ello sabido, pues dejan también de emocionar, sobre todo en las palabras del presbítero Salvador Avellán, ¿no? Que nos habla sobre todo que fue profesor ante Antonio Tobar. Sí. Un personaje con sus contradicciones, interesante, que sin duda fue compañero de José María Soler en su día. Compartió, entiendo que infancia y preadolescencia en Villena, porque su padre era notario, que fue alumno del colegio de la Academia de Segunda Enseñanza de Nuestra Señora de las Virtudes, en este caso fue dirigido por don Pascual Cortés, y que, Antonio Tobar fue rector de la Universidad de Salamanca en su momento. Estuvo vinculado a Dionisio Ritruejo, luego, pues como otros muchos, se desencantó, particularmente en un día tan significado como hoy, el 20N, de los franquistas, y que luego fue catedrático de latín, hizo su doctorado en la Universidad Central de Madrid, y luego se siguió también a Estados Unidos, América Latina. A mí me parece un personaje que, aunque no sea de Villena, está muy vinculado también a Villena, sobre todo en ese origen y sobre todo esa conexión que tiene con don José María Soler. Además, una puntualización,
vivía a unos 30 metros de donde estamos. Era vecino de la Corredera. Y que luego terminó en la Universidad de Turinga desde el año 67 hasta el año 79, y luego unos años más tarde también fue cuando se metió en la confesión también, ¿no? O sea que tiene una relación también muy estrecha con Villena, con lo cual otra línea futurible, ¿no? Que serían esos personajes que no nacidos en Villena pero tienen relación con Villena y que de alguna forma sí que han tenido ese afecto por nuestra ciudad, ¿no? Y luego Gaspar Archén, que me encanta también el callejero, es decir, ese estudio del callejero, de cómo se llamaban las calles, razonando pues, en diferentes artículos que aparecen en la prensa local, que a mí yo en su momento también la estudié cuando hice mi tesina. Habla también de lo que él llama cosas antiguas de nuestro pueblo, ¿no? Pero que me parece una gozada porque habla de partidas rurales, de la huerta, de los precios del agua, de los hilos, ¿no? Del trigo, de la cebada, el vino, el aceite. Incluso tiene retazos sobre arqueología, ¿no? Un poco recordándonos también al arqueólogo, bueno, una línea que luego profundizó José María Soler en esa, bueno, siguiendo la estela también de Gaspar Archén, ¿no? Sin duda, Chimo nos invita con la lectura de este libro a la consulta, si fuera factible, de la fuente original que nos cita de manera intertextual, a pie de página, en la propia bibliografía, ¿no? De hecho, su lectura me ha retrotraído a épocas de mi vida profesional, a veces con cierta nostalgia. Y tengo dos. Una fue cuando yo realicé mi tesina, ya hace un tiempo, que dio lugar luego a un libro que era Villena, Industrialización y Cambio Social, 1780-1940, donde aprendí con H intervocálica mucho, porque estuve casi un año en el archivo municipal, todos los días, y realmente pues, con un pequeño portátil, haciendo fotocopias, y bueno, aprendí mucho también porque yo en un primer momento, aunque soy de geografía e historia, pero me especialicé en geografía, particularmente en geografía humana, geografía económica, pues era un tema que no me motivaba mucho, ¿no? Porque otros compañeros estaban estudiando los procesos de industrialización, pero de una concepción más moderna, temas de economía, innovación socioeconómica y bueno, el meterte en estos berenjenales, pero me di cuenta que Villena era de las únicas poblaciones de toda la provincia de Alicante que no se habían estudiado desde esa perspectiva más de carácter socioeconómico. Cuando profundicé en la historia más reciente de mi pueblo, me pareció una ventana de oportunidad maravillosa. Yo aprendí muchísimo y realmente pues, bueno, fue bastante positivo, ¿no? De hecho, aprendí a citar pues, las fuentes archivísticas, supe lo que eran las matrículas industriales, realmente me familiaricé con que durante la carrera no había aprendido, ¿no? Pues con legajos, ¿no? Incluso con obras a las que cita también Chimo, ¿no? Una de ellas es José Luis Hernández Marco, que también utilicé, que él también utiliza, y que me parece notable, sobre todo para los personajes y la tenencia de la tierra. Pero para ese segundo libro que tiene que escribir Chimo, yo le recomiendo también que consulte a Remedios Velando sobre el tema de las zonas, o sea, de las tierras de Realengo, en el Alto y Medio Vinalopó, porque ahí también aparecen notables nombres sobre Villena y a mí también me sirvió para entrecruzarlos con los futuros bodegueros y sobre todo con la economía también, porque se metía hasta el siglo XIX, ¿no? Y el segundo elemento que quería también citar era un curso, se lo he dicho antes a Esther, un curso que justamente hace 10 años, cuando yo era director de la sede universitaria, en el puesto en el que está ahora Esther Perales, pues hicimos, bueno, en la sede y en la Casa de Cultura. Se tituló Personajes y paisanajes, oficios e historias de una Villena menos conocida. Fue un poco a petición también de Ginés Pardo, porque era un homenaje que le queríamos hacer a Inocencio Galindo, pues otro personaje, compañero, en este caso también de universidad, y que hizo también mucho también por su pueblo, ¿no? Desde el punto de vista también historiográfico, y que revisando el programa me di cuenta que, bueno, pues Sancho de Medina, un renacentista, habló Ginés Pardo,
García Hidalgo, el pintor, habló su hermano Sergio, el hermano de Inocencio, Sergio Galindo, Rodrigo Gabaldón, habló Ángel Luis Felipe de Paula, Francisco Cerdán, habló Eleuterio Gandía, Quintín Esquembre, Joaquín Navarro García, y luego José María Soler, que habló José Fernando Domínguez Verdú. Y luego metimos por el tema de los castillos de don Manuel, príncipe de Villena. Villena es un patrimonio religioso y que lo dijo Alejandro, la impartió Alejandro Cañestro. Y luego también hablamos de la ruta de don Juan Manuel. Se terminó esa jornada, que es lo único que tenemos, porque realmente se hubiera podido publicar, eso es uno de los fallos que tuvimos, o grabar, como se grabó la mesa redonda, una mesa redonda que quisimos sobre todo dar valor a la historiografía local por parte de los historiadores locales, ¿no? A mí me parece que la figura de Chimo, de Pepe, que está también allí, de personas que se han dedicado, que se siguen dedicando sobre todo a escudriñar en los archivos locales, en la historia local, sobre todo compartiendo su tiempo con esos legajos, ¿no? Y es notable, porque luego también para la academia, porque a veces la academia somos un poco excelentes, ¿no? Y lo digo no tanto en el plan positivo, pues nos viene muy bien sobre todo para contextualizar pues, algunos personajes, algunos datos o algunos acontecimientos que encontramos sobre todo en esa historiografía hecha por gente de la localidad. Es importante. Y bueno, lo quiero decir porque quizá habría que retomar, no sé, en un futuro, pues otro curso de esta naturaleza. Y en esa línea, yo lo único que he hecho en falta del libro, por poner alguna pega, que no voy a poner ninguna, pero por poner alguna pega, es que sí que he hecho en falta sobre todo personajes vinculados a nuestra historia socioeconómica. Yo acabo de tirar al monte y entiendo que aquí el tema de las bodecas fue realmente importantísimo y el tema del calzado, que siempre no dudaré de reivindicarlo, ¿no? Desde la administración pública necesitamos sobre todo hacerle algún tipo de guiño, homenaje a la cuna mundial del chicarro, ¿no? Como dice Julio Guillén, sobre todo porque fue importante para nuestra ciudad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues no sé, los bodegueros de todos conocidos, ¿no? Los Amorós, o por ejemplo, yo siempre tengo una debilidad que es el tema de Industrias Caturra, que eso no sé si algún día con Miguel y Manuel, los dos hermanos que fueron un poco los que siguieron las pautas de su padre Trinidad y que fueron un referente a nivel nacional e internacional, ¿no? Personas que deciden, como está la Primera Guerra Mundial, no tienen puncha, pues deciden copiar una máquina con Vicente, con los Rodes y tirar para adelante, ¿no? Y está reflejado pues en bibliografía pues a nivel que son referencias, ¿no? A nivel nacional en temas de historia económica de nuestro país, que aparecen ahí, ¿no? En nombre de Catur, por ejemplo. Bueno, por lo tanto es importante conocer y reconocer nuestra historia y personajes en su contexto para evitar también esa tendencia, y lo tengo que decir, del presentismo histórico mal entendido, de manera superficial y que para nada ayuda a nuestra propia identidad, ¿no? Entonces yo entiendo que es importante la labor que ha hecho, entre otras personas, pues Chimo, que hoy aquí presenta este magnífico libro. Es un libro muy inspirador, como todos los que hace Chimo, realmente porque aporta información básica que luego el lector, de alguna forma, puede seguir profundizando, porque en esa actitud detectivesca te deja pistas, ¿no? A lo largo de su lectura y puede de alguna forma profundizar si te interesa, en función de tus propios intereses, ¿no? En la temática que trata, ¿no? A través de esos comentarios, esas referencias a pie de página que realiza. Luego, además, aquí tenía también señalado que yo de Chimo también lo conozco porque me ha servido también para alguna referencia, para algún trabajo de algunos de mis chiquillos, ¿no? El tema del eslabón, eso también es de agradecer, al igual que Villena Cuéntame, que cumplen una función de socializar, en este caso, parte de la información y sobre todo de acercarla pues, al gran público, ¿no? Y más aprovechando pues, las técnicas, el tema del internet y esas nuevas tecnologías, ¿no? de la información que nos hacen más accesible si se utilizan de manera correcta y adecuada.
Y por último, para ir finalizando, yo también apelo a esas instituciones que apoyan libros de esta naturaleza, ¿no? Como solicita Chimo en su prólogo y en su corolario, ¿no? Pero también a la reedición de ciertas publicaciones, tal como se hizo en su momento con la relación de 1575, por ejemplo, a la que también hace mención Chimo, o la historia de Viena de José María Soler. Y hay dos libros que uno de ellos sí que lo conozco. Uno sería, por ejemplo, ¿por qué no reeditarlo, ya que creo que se sigue manteniendo en el archivo? Uno es la topografía médica de Carroya, del año 35, que es una pena que el libro se esté, entre comillas, desaparecido, pero sería muy, muy importante. Pues afortunadamente hay copias en el archivo. Vale, por eso. Pues, Bueno, sí, para mí yo lo he consultado en su momento. Y luego el libro de don José María Soler, también aprovechando que está aquí hoy la directora de la fundación, de Otro Cable, que aquel que fue premiado en los Juegos Florales del año 48, ¿no? Y que llevó por título Síntesis bibliográfica de los hijos más notables de Viena, que Chimo hace una reproducción a veces bastante extensa de algunos de los personajes, porque cita un montón. Bueno, habían 503 y lo dejé en 109, porque digo, si no... No, lo digo porque son fuentes que están ahí y que, al igual que se han reeditado otros libros, ¿por qué no estos otros, ¿no? Simplemente apelar también a la contribución de las empresas, ¿no? Sobre todo para que participen en esa labor de mecenazgo, ¿no? Más allá de las instituciones públicas, ¿no? Bueno, y ya para terminar, de verdad, voy a hacer referencia, para terminar, al principio del libro de Chimo, que es la dedicatoria que le hace a Eleuterio Gandía, ¿no? Yo realmente se lo doy cuando me dio el libro, me gustó mucho, porque además de ser compañero de la Universidad de Alicante y paisano, realmente también realizó contribuciones muy ricas y oportunas a la historiografía local, ¿no? Y nada, me ha encantado esa referencia, porque Lute era gran investigador y mejor persona. Pues nada, con todo esto era la presentación. Muchísimas gracias y nada, te toca a ti. Muchas gracias, Antonio. Ahora Joaquín compartirá con nosotros sus palabras y la visión del tuyo. Buenas tardes. La verdad que me resulta muy emocionante ver todas vuestras caras, todos amigos, y a la vez interesados en iniciar este viaje que lo ha precedido Antonio a través de 4 siglos y medio de Viena, recordando los pasos de quienes forjaron nuestra identidad. La intervención de Antonio ha encendido las luces del pasado, a la vez que ha realizado un acto de justicia con aquellos nombres que quedaron a la sombra. Antonio, muchas gracias por tu brillante y rigurosa presentación. Es un honor que una persona con tu conocimiento y aprecio por la historia y la geografía haya dedicado su tiempo a esta obra. Te estaré eternamente agradecido. Quiero recordar que en noviembre del pasado año, la Biblioteca Miguel Hernández, que contamos aquí con Paco, con su director, y con Virtu Micó, organizaron el primer curso básico de iniciación a la metodología de la investigación, y el curso estuvo impartido por el villenense Eleuterio Gandía con la colaboración de Virtu Micó en representación de la citada biblioteca. Como alumno de dicho curso, presenté el trabajo que nos reúne aquí esta tarde, y como agradecimiento a los organizadores consideré oportuno dedicar esta obra a Eleuterio Gandía, y así se consigna en el libro. Y antes de continuar con lo que tengo que decir, y como último reconocimiento, deseo destacar las colaboraciones del Ayuntamiento, de la sede universitaria, del Círculo y de la Sociedad de Verificaciones del Sureste y del Fin
¿Por qué el libro este? Cuando uno se adentra en la historia de nuestra ciudad, te das cuenta de que hay una generación de villenenses brillantes en sus campos que quedan injustamente a la sombra de los grandes nombres. Y me refiero a nuestros pilares como son Chapí, López, Navarro Santa Fe o Soler. Mi primer motor fue una inquietud muy simple. ¿Cuáles eran esos nombres que la historia ha ido silenciando poco a poco? La fuente, como bien ha explicado Antonio, la literatura histórica, pero también las hemerotecas, los archivos y los documentos, comenzando con el siglo XVI y finalizando en el siglo XXI. Mi objetivo no era tanto descubrir personajes nuevos, sino recopilar, ordenar y dar vida en un mismo lugar a todos esos nombres dispersos que durante más de 4 siglos han sido dignos de mención y reconocimiento. Este libro lo entiendo como un acto de justicia a todas estas personas y una ordenación de esa memoria histórica. Como sabéis, este tipo de trabajo requiere una enorme paciencia y un compromiso con la fuente. Ha sido un proceso largo y apasionante de inversión en varios archivos, comenzando por el Archivo Histórico Municipal, el de la Fundación José María Soler, el Archivo de la Diputación Provincial y como complemento la Biblioteca y Hemeroteca de la Universidad de Alicante. Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas y entidades que aparecen citadas al final de la obra, cuyos datos y alientos fueron esenciales para sacar adelante este proyecto. El trabajo de documentación y el rigor cronológico para mí ha sido la base. Un libro de esta naturaleza no se hace solo, sino con la colaboración y el ánimo de quienes aman la historia de Villena. Y tengo que reconocer que algunos amigos que tienen los mismos hobbies que yo me han echado una mano en este tema. Y ya voy a acabar. Me gustaría insistir en el mensaje con el que cierro la obra. La historia no se detiene. La huella de la memoria sigue creciendo. Y espero que este libro no sea un punto final, sino un punto de partida. Un peldaño para que otros investigadores sigan subiendo y completando la historia de nuestra ciudad. Ojalá sirva de impulso para la creación de ese anhelado y necesario diccionario biográfico villenense, que integre tanto a personas jurídicas, tanto a personas físicas, porque a lo largo de toda la noche hemos hablado de personas físicas, pero no hemos citado la jurídica, con una especial atención a las asociaciones, lo cual ya sugiero en la introducción. Todos recordamos que en 1964 se creó la Ley de Asociaciones y eso motivó que en toda España se creara, pero en el caso concreto de Villena hubo una notable formación de asociaciones, que en el libro relato algunas de las más antiguas, y entre ellas no me resisto a dejar en el olvido al Club Amigos de la Cultura, en la calle Elda, que fue un referente para la historia de nuestra ciudad y al mismo tiempo fueron los iniciadores de la primera semana del libro en Villena, que se hacía coincidiendo con la feria, que muchos y muchas recordaréis que la feria en aquel entonces se ponía en la calle, en las casitas de allí, plazas del País Valenciano, en toda esa zona. Y bueno, y con esto acabo. Gracias a todos y a todas, y muy especialmente por acompañarme en este día que para mí es muy emotivo.